a disposición posteriormente. Ya estamos grabando ahorita. La idea de desarrollar un curso de esta naturaleza en nuestro diario no es sencillamente para enseñarles periodismo a ustedes. De hecho, tanto ustedes como yo nos hemos desenvuelto en el periodismo desde hace muchos años. Lo que nos interesa ahora es poder compartir experiencias, poder compartir conocimientos y que a partir de la interactividad que podamos tener, desarrollemos una mejor técnica periodística, ¿verdad? El objetivo es precisamente intercambiar experiencias y poder desarrollar un nuevo paradigma periodístico, ¿verdad? Entonces, voy a hacerles una presentación, pero como les digo, me gustaría que en el transcurso de la plática ustedes puedan tomar la palabra e intervenir cuando no comprendan algo, cuando quieran hacer una sugerencia, cuando deseen hacer una pregunta, no hay ningún límite, ¿verdad? Entonces, voy a presentar. Hoy sí ya estamos listos. Entonces, como les decía, nuestro objetivo es poder intercambiar experiencias, poder aportar para la construcción de un mejor periodismo. Vamos entonces. La redacción periodística solo se aprende con la práctica diaria. Es algo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Que quien no escribe como hábito no podrá tener una buena comunicación por escrito. Como dicen, de la práctica diaria podemos sacar muchas experiencias válidas. Y aquí podemos desarrollar 12 sugerencias para tener una buena redacción periodística. Fíjense que el primer aspecto es muy importante, la lectura. No hay mejor forma para aprender a escribir correctamente que leyendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros vamos adquiriendo toda la forma de el contenido de lo que leemos. Incluso si ustedes quieren tener una buena ortografía, eso no se consigue a partir de cursos de ortografía. Se consigue a partir de la lectura. Aquí que dice un mejor vocabulario. A veces uno no se da cuenta en qué momento puede tener un mejor vocabulario, sino que ya cuando va escribiendo uno se da cuenta que en esta cabeza tiene un disco duro que se logra proyectar desde muchos aspectos, pero todo se debe precisamente a la lectura. ¿Y qué podemos leer? Todo, jóvenes, todo. Porque cuando estamos en contacto con el texto, incursionamos en mundos diferentes. El problema de la actualidad, y se lo digo a ustedes muy bien porque pues ya estamos hablando con personas maduras, de la juventud que está más orientada hacia el video, hacia la televisión, hacia todo lo que signifique ya hecho. Ya no hay la posibilidad de desarrollar una mentalidad creativa. Y la mentalidad creativa parte precisamente de la abstracción que logramos tener de los textos. Entonces, un primer punto para tener una buena redacción es leer. ¿Qué podemos leer?
De todo, jóvenes, de todo, pero principalmente la literatura de ficción. Uno de los errores que tenemos a la hora de redactar es no organizar las ideas. Es importante comenzar por la esencia de lo que se desea transmitir y luego continuar con los detalles. Nosotros hablamos mucho de la pirámide invertida, ¿verdad? Porque es la forma con la cual logramos desarrollar nuestras ideas. Pero el problema no está en que desarrollemos la pirámide invertida, sino que el secreto está en que previo a comenzar a redactar, tengamos organizadas nuestras ideas en el cerebro. Eso principia por tener una libreta en la cual escribir lo que está acá. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Verdad? Me hago un lado para que puedan ver bien el por qué. Ya sabemos que esas son las partes que integran la pirámide invertida, el texto. Sin embargo, ya tenemos claro cuando vamos a redactar cuál es el qué, cuál es el quién, cuál es el cómo, cuándo, dónde y por qué. Si lo tenemos en una libreta organizada, nos va a resultar muy fácil poder organizar el texto, ¿verdad? Entonces ese es un punto fundamental que tenemos que tener claro. Aquí vienen aspectos que tal vez a veces no le damos importancia, pero fíjense que el género y el número es muy importante. Es decir, fijarse al escribir si los sustantivos son femeninos o son masculinos. Si están bien en número, o sea, en cantidades, ¿verdad? Si algo suena extraño, merece la pena revisarlo. Y por supuesto, esto nos regresa a el punto número 1, la lectura. Porque solo de esa manera vamos a poder tener claridad acerca del género y el número. Cuatro, evitar el lenguaje complicado y muy rebuscado. Fíjense que cuando nosotros queremos que nos lean, no tenemos que pensar en escribir muy complicado y mucho menos rebuscado. El texto debe escribirse de forma natural y cumplir con las normas sintácticas y ortográficas. Vamos a ver más adelante algunos aspectos acerca de la sintaxis, ¿verdad? Pero recuérdense, la mejor forma que tenemos para comunicarnos, para que nos comprendan, es que nuestro texto no sea complicado. O sea, eso significa que lo hagamos lo más sencillo posible. La sencillez es un arte y se alcanza a partir de tener las ideas organizadas y decir, ¿cómo puedo decir esto de una manera que lo entienda un niño de 5 años y un señor de 90 años? Estamos hablando de un rango amplio de edades, pero eso significa comprender que si ese amplio panorama de edades lo llegan a comprender es porque hemos hecho algo bien. Y aquí vamos también, no adornar mucho las ideas. Una buena redacción no implica un exceso de palabras redundantes y sin sentido. Es importante ser claros en lo que se desea transmitir. Ven, estamos redundando precisamente en la claridad. Primero, hablamos de la sencillez, y ahorita estamos hablando de la claridad. Es necesario utilizar los recursos que están a nuestro alcance sin exagerar. Esto significa
volvemos también a los puntos anteriores, tener nuestra libreta como está ahí arriba, ¿verdad? Antes de escribir, no podemos, no debemos sentarnos a la máquina y a ver qué se nos ocurre. Porque muchas veces tenemos precisamente esta idea, como tenemos el tiempo encima, nos sentamos y empezamos a teclear. Y allá, que el editor de nuestro diario vea cómo hace, ¿verdad? No, jóvenes. Fíjense que lo importante no es que nos arreglen el texto, sino que nosotros demos la milla más, demos el kilómetro más, para que nuestro texto realmente lo comprendamos nosotros. Y de esa manera vamos a lograr que también en la redacción de nuestro diario respeten nuestro texto. Pero si nosotros no respetamos nuestro texto, ¿cómo nos van a respetar nuestro texto? Y eso principia, como les digo, por la sencillez y la claridad. Evitar las oraciones demasiado largas. Los signos de puntuación existen y funcionan para algo. Ustedes se han dado cuenta que en las vías donde hay mucho tránsito, ahora no solo en la capital, sino en muchos lugares del país, en muchas ciudades hay semáforos. ¿Y para qué sirven los semáforos? Sirven para controlar el tránsito, para que no haya choques, ¿verdad? Y fíjense que los signos de puntuación tienen esa función, regular el tránsito de las ideas, de las palabras, ¿verdad? Es importante sintetizar las ideas sin dar demasiadas vueltas. ¿Por qué creen ustedes que Gabriel García Márquez ha tenido un éxito tremendo en la literatura de ficción? Por una sencilla razón, él originalmente fue periodista y sabía organizar las ideas, contarlas de manera sencilla, claras, pero sobre todo con pocas palabras. Vamos a ver más adelante a qué le llamamos pocas palabras. A veces pensamos que extendernos mucho en la redacción puede resultar que nos vean como muy importantes, ¿verdad? Que vean que logramos manejar muy bien el lenguaje, pero no es así. En la medida en que extendamos las oraciones mucho, la gente va a comprender menos. En filosofía se maneja un concepto: máxima extensión, poca comprensión. ¿Cómo se entiende eso? En la medida en que ustedes extienden algo, en esa misma medida va a significar que las personas lo comprendan menos. En la medida en que ustedes abarcan menos, las personas van a comprender más. Y ese es el arte precisamente de que no escribamos extenso. Lean ustedes la obra de Gabriel García Márquez y van a ver cómo la magia de las palabras dice más cuando lo estamos haciendo con pocas palabras. ¿Me escuchan ahora? Disculpen. Yo escucho bien. Vaya, es que me pusieron el chat y no me escuchaban, por eso pregunto. Yo lo escucho perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir entonces. Como les repito, en cualquier momento de tener y con gusto, los escucho. Ahora sí le voy a agradecer que apaguen su micrófono porque hasta ahí hay un perrito. 7. Cuidado con la repetición excesiva de palabras y conectores. ¿Qué es un conector? Es una muletilla. Ahorita vamos a ver. Cuando uno repite mucho una palabra, ¿saben a qué se debe? A poca lectura. Porque quiere decir que tenemos muy poco vocabulario. Tenemos muy pocas palabras. Somos personas que quizá
nos damos a entender en una forma básica del lenguaje. Y para mejorar, para superar precisamente ese límite de palabras, nos hace falta mucha lectura. Y las muletillas, por otro lado, en tanto, por su lado, mientras tanto, esas son las muletillas. Y a veces pensamos que se oyen chileras, pero no. Fíjense que un texto camina solo. Los invito a que hagan un texto y escriban muletillas. Y después quítenlas. Se van a dar cuenta que el texto camina perfectamente bien. Para redactar adecuadamente es importante usar sinónimos, ¿verdad? Y tener un vocabulario lo más rico posible, lo que les estoy explicando. Siempre es necesario tener a la mano un diccionario de términos y uno de sinónimos y antónimos. Hay dos formas de tenerlos. Si ustedes trabajan en computadora, en la actualidad pueden tener a la mano, aquí tienen ustedes, ¿verdad? La página de internet de la Real Academia Española, que dice es la madre adoptiva de todo escritor. Aquí está, ¿verdad? Es www.rae.es. ¿Para qué nos va a servir? Cuando tenemos duda con alguna palabra. Fíjense que no solo las personas, porque a veces pensamos que solo las personas ignorantes no conocen el significado de las palabras. No, todos tenemos a veces dudas sobre qué significa una palabra. Y por eso existen páginas como el de la Real Academia. Y también ustedes pueden navegar en internet y ponen sinónimos y les van a aparecer diccionarios acerca de sinónimo. Si no hubiera mucha gente que tuviera dudas, no existirían estos recursos. Por eso tenemos que explotarlos, tenemos que usarlos. Aprovechemos esa tecnología y vamos a tener un mejor fruto periodístico. Y si no tienen posibilidad de hacerlo por internet, porque a veces tenemos problemas de falta de acceso, pues también pueden tener ustedes su diccionario físico. Yo siempre tengo mis diccionarios físicos, tanto el diccionario general como el diccionario de sinónimos y antónimos, ¿verdad? Palabras iguales, palabras diferentes. Eso es lo que necesitamos. De esa manera podemos hacer que nuestro texto tenga más palabras, tenga más riqueza expresiva. Después de redactar es fundamental revisar, revisar y revisar. Lo subrayo de esa manera. Muchas gracias, ya me trajeron el cafecito de la tarde. Revisar, revisar y revisar. Salud, jóvenes. Salud. Lorena me está diciendo exactamente lo mismo, Lorena. Nadie dijo que los buenos redactores no se aseguran una y mil veces de que su trabajo sea perfecto, que esté bien. En ocasiones, para redactar de forma correcta, es necesaria cambiar varias veces la estructura del texto. Es parte del proceso, por lo que no hay que frustrarse si a la primera no sale bien el texto. No pensemos que vamos a escribir algo y ya, lo mandamos y que, como les repito otra vez, y que allá en la sala de redacción de nuestro diario vean cómo le hacen, ¿verdad? Que comprendan lo que hemos escrito. No, fíjense que todos los que estamos embarcados en este hermoso trabajo que es el periodismo, tenemos que revisar mucho nuestro texto. Hay una práctica, una metodología que surte efecto. Ustedes pueden redactar su texto
Redáctelo como les viene, ¿verdad? Después de haber organizado sus ideas, lo redactan y lo dejan reposar. Yo sé que muchas veces tenemos que enviar el texto de inmediato, así al chilazo, pero no está de más escribirlo, dejarlo ahí, ir a la sala, ir a dar una vuelta alrededor de la casa, llamar por teléfono. Fíjense que esta técnica se le llama distanciamiento con el texto. ¿Por qué? Porque si revisamos nuestro texto inmediatamente después de haberlo escrito, no vamos a encontrar los errores, no vamos a encontrar los problemas, porque estamos con el texto aquí. Y necesitamos desprendernos del texto, necesitamos distanciarnos del texto. Por eso, lo ideal es que puedan dejar 1 hora, 2 horas, pero si no tienen esa posibilidad, yo lo que les aconsejo es que por lo menos 2, 3 minutos vayan a tomar una taza de café, vayan a traer el café y se la llevan al escritorio donde están, o hablen por teléfono, les digo, si no, pues busquen algo en internet. Lo que necesitamos es distanciarnos del texto, lograr separarnos, porque de esa manera vamos a poder tener una mejor perspectiva crítica de lo que hemos hecho. A veces nos traiciona el amor de padre o madre, porque creemos que lo que hemos hecho es perfecto, así como nuestros hijos, ¿verdad? Porque creemos que son la maravilla del mundo y lo que hemos hecho es perfecto. Pues yo les traigo a ustedes algo diferente. El texto, destruyanlo. El texto que hicieron, destruyanlo, despedácenlo. Porque esto nos va a servir para poder trabajar algo mejor. Lo que ustedes hicieron es perfectible. ¿Qué quiere decir perfectible? Que puede mejorarse, puede trabajarse de una mejor manera. Por eso, cuando les digo revisar, revisar, revisar y revisar, es porque hay que revisar muchas veces. Los grandes escritores revisan su texto una y otra y otra y otra vez. Aún después de haber publicado una novela, un ensayo, un cuento, un poema, lo revisan. Por eso se han fijado ustedes que aparecen nuevas ediciones de obras y dice revisada y aumentada. ¿Qué fue lo que hizo el autor? Volverlo a leer y se da cuenta que hay errores. Se da cuenta que puede cambiar algo y explicarlo de mejor manera. Entonces, jóvenes, estimados colegas periodistas, nunca demos por sentado que lo que hemos escrito está bien escrito. Lo podemos mejorar. Siempre tenemos que revisar el texto. Esa es nuestra práctica. Por eso, olvídense del amor de madre y el amor del padre. Despedacen el texto. Porque de esa manera van a lograr tener un mejor texto. Escriba claro para que le entiendan y corto para que le lean. ¿Se recuerdan que eso lo vimos hace un momento? Pero aquí ya lo tenemos más claro, ¿verdad? Vamos a usar la regla de Ockham. Si puede decir una cosa con 2 palabras, no la diga con 4. ¿Y por qué hablamos de la regla de Ockham? Fíjense que la regla de Ockham dice de varias explicaciones posibles a un fenómeno o problema dado, las más sencillas en la que con probabilidad sería la más correcta. Esta es una máxima que se le atribuye al fraile y filósofo Guillermo de Ockham. Él vivió hace aproximadamente, estamos, unos 800, 900 años, ¿verdad? En la antigüedad, precisamente, se pensaba que mientras más
espeso fuera el café, sería mejor. Y cuando vemos que a veces nos resulta más amargo, ¿verdad? Igual sucede con esto. En la medida en que ustedes escriban menos palabras, su texto va a ser mejor. Y por eso es importante seguir la regla de Ockham. Si puede decir las cosas con 2 palabras, no la diga con 4. Si puede decir las cosas con 8 palabras, no la diga con 20. Porque en la medida en que logramos reducir la extensión de lo que queremos decir, de esa manera la gente va a tener más clara la idea que queremos transmitir. La forma y el contenido son cosas distintas. Vamos a ver aquí esta parte. Forma es el texto, lo que redactamos. Y el contenido es lo que queremos comunicar. Con base en esto, el objetivo es que el texto sea agradable y el contenido se extienda. Miren qué bonito resultó eso. El objetivo es que el texto, que lo escribamos chilero. Y eso pasa por un texto claro, sencillo. Pero sobre todo, nosotros como periodistas no vendemos nada más forma, no vendemos palabras. Si no podríamos decir que podemos vender una libra de palabras, 3 libras de palabras, y la vamos acomodando. No, lo que vendemos es contenido. Y el contenido lo tenemos que hacer agradable, ¿verdad? Entonces, cuando escribimos sencillo, claro, es porque le estamos dando forma al contenido interno, ¿verdad? Pero sobre todo, nuestro objetivo siempre va a ser es que las ideas estén muy bien cimentadas, que el contenido se comprenda bien. Por eso hay que ser claro, conciso y directo. Yo he estado redundando sobre estos aspectos porque me interesa que quede claro el mensaje, ¿verdad? La claridad entra precisamente por pocas ideas. No puedo esbozar demasiadas ideas si no tenemos claridad sobre lo que queremos expresar. Los 3 elementos fundamentales en la redacción son el sujeto, el verbo y el predicado. Esta es la estructura de elaboración sencilla. Cuando queremos modificar esta estructura es cuando entramos en problemas. Fíjense que yo les pongo acá que escribamos un promedio de 28 palabras por oración. No significa que ustedes vengan y estén contando las palabras. Tal vez al principio sí, pero ya después ustedes se van acostumbrando. Si usted escribe oraciones extensas, tenga por seguro que no lo van a entender. Vean en la actualidad. Ahora ya no es como antes, cuando había menos movimiento y la gente podía tomarse una tarde para leer, digamos, en una silla mecedora, leer un gran periódico con una taza de café. En la actualidad la vida es rápida. Y eso pasa porque tengamos menos tiempo de leer, así como nuestros lectores tienen menos tiempo para leer. ¿Cómo es el promedio de lectores de nuestro diario? Personas trabajadoras, igual que nosotros. Y eso significa que tienen poco tiempo para leer. Si ustedes
escriben oraciones muy extensas, va a significar que van a tener menos comprensión del contenido. Por eso, la invitación que les hago es que escribamos un promedio de 28 palabras por oración. Y recuérdense, una oración está estructurada por sujeto, verbo y predicado. ¿Cuál es la lógica de esto? Bueno, el sujeto es el individuo que efectúa algo, es el protagonista de la escena. El verbo es la acción, es lo que mueve, es el verbo es como el motor de todo. Y el predicado es el complemento, ¿verdad? Entonces, en periodismo vamos a privilegiar esta estructura. Por supuesto, vamos a trabajar también con frases, pero las frases normalmente no tienen verbo. El verbo es la acción, el verbo es el motor. El motor es lo que nos genera la acción, ¿verdad? Entonces, pensemos que nuestro texto debe tener un promedio de 28 palabras. Eso no significa que todas las palabras tengan 28 palabras. Por eso estoy diciendo un promedio. Puede tener menos, puede tener 5, 6. Si se fijan, por ejemplo, lo que he escrito en esta diapositiva, miren la primera oración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palabras. La segunda, oración de estructura sencilla, sujeto más verbo más predicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un promedio de 8 palabras dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palabras. Una sola idea por oración. 1, 2, 3, 4, 5. 5 palabras. Y esta que es la más extensa, si usted escribe, sería ahí, oraciones extensas, tenga por seguro que no lo van a entender. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Con 14 palabras me voy a entender muy bien. ¿Cierto o no? No llegué ni siquiera a las 28 palabras. Y como ven ustedes, me logro comunicar bien. Esa es la esencia del periodismo. Poder decir las cosas con pocas palabras. Y les pongo el reto. Cuenten lo que escribo. Cuenten cuántas palabras utilizo. Y se hagan cuenta que están dentro del contexto de las 28 palabras. Y llegamos al 12. La gente piensa bien. La gente que piensa bien, escribe bien. Por el contrario, la gente de mente confusa escribe textos confusos, cartas confusas y notas periodísticas confusas. Escribir bien no es un don natural, es algo que debe aprenderse. Eso significa, jóvenes, estimados colegas, que cuando vamos a redactar algo, primero desarrollarlo mentalmente. Porque le sale la llamada, arriba le sale la llamada y contesta. No, corta y le vuelve a entrar solito. Por favor, Ya mandé el mensaje. podrían apagar el micrófono, disculpen. Ese es el problema de cuando abren el micrófono, que le quitan la concentración a uno. Por favor, podrían apagar el micrófono. Por favor, podrían apagar el micrófono. Entonces les decía, para pensar bien, para poder escribir bien, necesitamos tener primero la idea bien cimentada en nuestro cerebro. Si solo reporteamos y nos sentamos a escribir directamente sin haber meditado, sin haber pensado bien lo que vamos a escribir, téngalo por seguro que esa nota va a salir confusa. Una primera medida para
tener para saber que la gente nos va a entender es que nosotros mismos lo comprendamos. Si nosotros lo comprendemos, la gente lo va a comprender. Por eso, esta sugerencia, ¿verdad? La gente que piensa bien, escribe bien. Y no estoy hablando nada más de pensar bien en el sentido de que hay gente que piensa bien, gente que piensa mal, no, sino me refiero en el sentido de la meditación, en el sentido de la racionalización. Los seres humanos somos animales, porque somos animales racionales. Eso es lo que nos diferencia del resto de animales. Somos racionales, podemos pensar, podemos crear una estructura mental de algo, ¿verdad? Entonces, recuérdense, cuando van a escribir algo, piensen y léanlo. Si yo lo entiendo, lo entiende la gente, pero no lo hagan en el sentido únicamente que yo lo entiendo porque así es. No, pónganse ustedes en el papel del lector promedio de nuestro diario. Por eso les decía, piensen en un niño de 8 o 10 años y una persona de 90 años. Y piensen si lo van a entender, ¿verdad? Por eso, escribir no es un don natural. Aquí no se trata de inspiración. Es algo que se aprende. Y se va a aprender a partir de la práctica diaria. Y eso no significa únicamente venir y desarrollar algo que tenemos que enviar. No, siempre escribamos. Escribamos lo que querramos. Pero eso nos va a dar precisamente un mayor desarrollo de vocabulario, una mejor forma de comprender todo. Porque el hábito, en este caso, sí hace al monje. ¿Verdad? Entonces, yo aquí lo dejo y me gustaría escuchar qué piensan ustedes. A ver, algo que quieran que comentemos ahora. Dudas, sugerencias, les dejo la palabra. A ver, el micrófono abierto, si nos puede decir algo, por favor. De nueva cuenta, buena tarde a todos los compañeros. Buena tarde, doctor. Qué bueno volverlo a ver y a saber de usted. Muchas Después de gracias. tantos años. Es indiscutible que las muletías es algo que va a ser contradictorio lo que digo, pero es mi sentir. Las muletías es algo que todo buen periodista, reportero, siempre ha usado, ¿va? Hasta que las logra quitárselas, ¿verdad? El punto está de que, por ejemplo, algunas muletías que yo utilizo y he luchado por quitármelas, es el ya que, pues, y a veces la verdad es que pues yo quisiera suprimirlas por algo, no lo he logrado. Solo quiero hacer ese comentario a muy título personal. Muchas gracias. Pues vea, fíjese que ese es un buen principio. Cuando uno quiere suprimir algo, lo logra. Y le voy a dar la clave. Cuando escriba, ponga las muletías. Póngalas. Y después... Ay, Dios, estimados. Es que fíjense que cuando estoy presentando no puedo ver quién es la persona que está usando micrófono. Yo sí le agradecería que cierren el micrófono. A veces cuando ocurre esto es porque dejan prendido, están conectados pero no están interactuando. Y por eso sucede eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya lo quitaron. No, todavía no. Si me ayuda. Perdón, parece que es Julio Vázquez el que tiene abierto su micrófono. Gracias, vamos a ver. Lo que voy a hacer es salir de esta presentación. Híjole, mejor voy a salir de la presentación para cortar eso. Solo permítanme, voy a buscar a la persona que está con esto. Doctor, si gusta, yo voy a comunicarme con él para que lo desactive.
Bueno, ya se fue el mal. Bueno, jóvenes, disculpen. Entonces, le decía lo que decía aquí el compañero. Vamos primero a... escribamos con muletillas. Yo no le digo, siempre a veces es parte de la forma en que escribimos. Déjenlas. Después, cuando hagan la revisión, quítenlas y utilicen algún conector. Y van a ver que el texto camina sencillo. Las muletillas es, claro, yo no digo que a veces necesitemos una que otra muletilla. Eso es lógico, es normal. Pero lo mejor que podemos hacer es suprimirlas. Los textos caminan normal sin muletillas. Escríbanlas, cuando hagan la revisión, quítenlas. Esa es mi sugerencia. A ver, alguien más que quiera que platiquemos. ¿Pueden tomar su micrófono, por favor? Buenas tardes, doctor. No sé si me escucha. Completamente lo escucho. Mucho gusto. Con una consulta, bueno, se habla mucho de las 6 Ws. ¿Es, digamos, necesario, digamos, contestar a esas 6 preguntas necesariamente a esas 6 o hay ocasiones en que no necesariamente las tenemos que contestar todas, digamos? Buena pregunta. Fíjense que yo le diría que sí tenemos que contestar a todas las preguntas, a las 6. Lo que no debemos hacer es contestarlas en el encabezado. Ahí es donde tenemos la confusión. Porque las 6W no solo nos permiten poder comprender el contexto de la información, sino que nos permiten tener la magnitud del acontecimiento. Fíjense ustedes, cuando manejamos las 6 preguntas, es para que tengamos la dimensión completa de la información. Eso significa que tengamos, como les dije anteriormente, una libreta en la cual escribamos qué, quién, cuándo, dónde, etcétera, etcétera, y lo pongamos. Porque de esa manera vamos a poder localizar perfectamente la información. No hay necesidad que ustedes escriban todas. Lo importante es que ustedes comprendan todas. ¿Ven la diferencia? Ya después que ustedes la tengan, las 6, ya deciden cuáles son las que van a utilizar. Y sobre todo el lead. El lead lo pueden manejar con 3, con 4. Pero lo importante es que ustedes manejen las 6. Porque las 6 las van a estructurar a lo largo de la nota, no solo en la introducción. ¿Comprenden? Las 6W, las 6 preguntas, tenemos que entenderlas como el contexto de la nota. ¿Te parece, joven? Gracias. Doctor, A ver, alguien más. ¿puedo hacer un comentario al respecto? Por favor. Hace, si no mal recuerdo, hace unos 8 años tal vez, Ajá. en una misma capacitación de aquí de nuestro diario, también se nos pedía, por cuestiones de espacio siempre en el diario, por el formato que manejamos, por ejemplo, nos decían que en el título teníamos que resolver, por decir, el qué, en el subtítulo, el cómo, ya en el link, el cuándo va. Concretamente, desarrollar las 6 preguntas desde el título hasta el cuerpo de la nota va y el remate. O sea, ir distribuyéndolas.
Incluso tengo tan presente que hasta con la fotografía que iba a acompañar el texto, se tenía que responder una de las preguntas. Solo quería hacer ese comentario. Sí, cómo no, cómo no. Fíjense que cabal lo que estamos hablando es eso, ¿verdad? Que no nos atormentemos si en el libro, en el encabezado de la nota, hemos puesto todas las respuestas. No. El arte el arte de la pirámide invertida está en la organización de la información. En el libro tenemos que poner únicamente las preguntas básicas, ¿verdad? ¿Quién, qué, cuándo? Por decirles algo. Y en el resto del texto, ustedes van distribuyéndolo. Porque de esa manera van a poder organizar el texto a lo largo. ¿Verdad? Aquí nos pide la palabra José García, por favor, puede hablar. Don José García, por favor, puede tomar la palabra. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Solo con una consultita, más que todo con relación a los títulos. Quisiera que nos hablara un poquito más con respecto a esto. ¿Sobre qué me dijo? A los títulos de las notas. A los títulos. ¿Qué es lo que desea saber? Bueno, lo que pasa es que, digamos, en nuestro diario nos piden, digamos, a veces en una plataforma que teníamos anteriormente, nos pedían una cantidad con pocas palabras o letras, ¿verdad? Y ahora, la que tenemos ahora, pues, da mucho espacio, entonces quisiera saber un poquito más al respecto. Bueno, está bien. Pues fíjense que el arte del título, esto lo vamos a ver un poco también en otras partes del programa del curso. El arte del título está en condensar. Hay una íntima relación entre el lead y el título. ¿Qué es el título? El título es la síntesis del lead, ¿verdad? Aunque, pues obviamente tienen independencia dentro de ellos. Pero usted nunca va a comenzar una nota con el título. El título se pone de último. Primero desarrolla el lead, empieza a trabajar el texto. Como les he dicho, revísenlo. No piensen que es la última maravilla ya como lo dejaron. Dense unos 2, 3, 4 minutos, una vuelta por donde puedan y vuélvanlo a revisar. Cuando hagan la segunda revisión, entonces les va a dar ya la idea de cuál puede ser el título. El título tiene también su arte. Si bien la nota la escribimos en pasado, fue, agregó, señaló, dijo, ocurrió, el título debe ser en presente. Y normalmente lo vamos a estructurar con una oración, porque lo importante es que tenga verbo. Hay veces en que podemos hacer una frase, pero normalmente es ideal que el título tenga un verbo. Entonces, ¿hacemos un título extenso o un título corto? Pensémoslo en función del ahorro de palabras. Pensemos lo que hemos visto en estas 12 sugerencias que les planteé. Si podemos decir algo en 2 palabras, ¿por qué lo vamos a decir en 4? La regla de Oca. Por supuesto, no vamos a hacer un título en 2 palabras, ¿verdad? Sino que es un poco la idea. La primera vez es también una metodología que yo he usado. Si no logran sintetizar el título, escriban un título largo, extenso, ¿verdad? Y entonces después vayan quitándole palabras hasta que lo sinteticen.
¿Comprenden? Esa es una buena medida para poder dejar un título sugerente, un título con pocas palabras. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es la extensión ideal de un título? Pues fíjense que eso depende también del diálogo, platicadito, porque a veces también las tendencias cambian y las necesidades periodísticas también cambian. Entonces, la mejor sugerencia, primero, sintetizar el texto, poder hacer toda una abstracción de la nota informativa en el título, pero no está de más consultar con el jefe y preguntarle, ¿cuántas palabras quiere el título? Es lo más correcto del mundo. Y es, les digo a ustedes, evitan cualquier problema porque saben. Entonces, ¿qué es lo que desean en la redacción central? Bueno, no sé si respondí su pregunta, estimado colega. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, a ver, ¿alguien más, jóvenes? Aquí tengo 3 personas con la mano levantada, pero no sé si quieren hablar o se les fue la mano. Está Ángel Revolorio, está Alfonso Huárquez y José García. Si uno de ustedes desea hablar, por favor, puede tomar el micrófono. Doctor, buenas noches, compañeros. Buenas noches. También para agregar, doctor, creo que la Fundación del Español Urgente, Fundeu, también es una herramienta que podemos consultar. La verdad que al momento de que redacto mis notas y pues me ha servido bastante para las consultas de cualquier duda que tengo de alguna palabra que quiero pues utilizar, hago uso de esta plataforma que también pues nos ayuda y puede ser una herramienta muy fundamental para la redacción de nuestras notas. Aparte de esto, pues quiero agradecer también a nuestro diario por la realización de estas capacitaciones que pues nos ayudan cada día pues, a entender un poco más sobre periodismo, sobre cómo redactar de forma correcta, y creo que es muy importante que lo tomemos muy en cuenta y que pongamos todo lo que esté a nuestro alcance para aprender y adoptar todas las inducciones que pues nos dan acá, y hay que aprovechar y sacar de provecho de todo esto. Muchas gracias, estimado colega. Fíjese que usted tiene toda la razón. Primero, le agradezco mucho por la sugerencia de la Fundación del Español Urgente. Si ustedes ven el nombre de esta fundación, Español Urgente, porque no solo nosotros los periodistas necesitamos conocer cómo se escriben las palabras, qué quieren decir, porque además en el léxico van surgiendo nuevas palabras. El idioma, sea cual sea, es un cuerpo vivo, es un cuerpo que está en constante evolución. Y eso quiere decir que en muchas ocasiones se van incorporando nuevas palabras que provienen de otros idiomas o provienen de la tecnología, para decir dos casos. Pues bien, existe esa otra opción del español urgente. Español urgente quiere decir necesitamos conocer cómo se dice qué, ¿verdad? Y eso no solo para los periodistas, sino para todos los especialistas en diferentes áreas y para cualquier persona común y corriente. Siempre vamos a necesitar un diccionario o una página de internet que nos pueda advertir cómo usar las palabras. También, fíjense que existen páginas en las cuales nos dicen cómo se conjugan los verbos, porque hasta eso a veces necesitamos. No se sientan mal si usted dice no sé cómo se conjuga cuál palabra o qué palabra. Todos tenemos ese problema. Yo los uso. Yo a veces tengo duda de que conozco la palabra, pero no sé si la estoy empleando correctamente. Entonces siempre recurro a los diccionarios. Eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Y la segunda que nos decía el colega
en el sentido de la evolución periodística, ¿verdad? Yo creo que es muy importante poder compartir todos los conocimientos, porque de esa manera podemos evolucionar. No solo los periodistas tienen actualización informativa, todas las profesiones, todas las especialidades. ¿Por qué creen ustedes que hacen congresos? El congreso de médicos, el congreso de ingenieros, el congreso de arquitectos, el seminario aquí, el seminario allá, porque siempre necesitamos intercambiar experiencias. Y lo que estamos haciendo acá es precisamente fortalecernos. Yo aprendo de ustedes y ustedes pueden aprender algo de mí, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión muy importante que se denomina el intersubjetivismo. ¿Qué es el intersubjetivismo? Inter significa varias y subjetivismo significa varias mentalidades, varias subjetividades. Y cuando estamos en contacto permanente aquí, por ejemplo, con ustedes, fíjense que ahorita en la sala tenemos 34 personas y nosotros podemos desarrollar muchos aspectos si lo hacemos en conjunto y no en forma individual. Aquí estamos precisamente dentro de un proceso de intersubjetivismo. Bueno, vamos a ver quiénes más. Tiene levantada la mano Wilfredo y José Cancinos. Por favor, pueden tomar la palabra. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, la verdad, pues no, lamentablemente no pude escuchar toda su exposición desde el inicio. Tuvo problema de ingresar. Pues lo poco que pudo alcanzar, pues se me pareció muy, muy interesante. Y eso pues viene a refrescarnos un poquito más de la manera como debemos de redactar. Y eso es importante, ese tipo de formación, porque nosotros también vayamos, como usted dice, doctor, actualizándonos en cada vez pues mejor y mejorar obviamente pues el trabajo. Bueno, desde que yo ingresé en el diario, pues nunca nos dijeron el estilo de redacción. Yo entré de la manera como aprendí en la universidad y de esa manera pues también tuve la oportunidad pues, de estar en una agencia de noticias, pues entré con ese estilo de redacción. Entiendo que cada medio pues tiene su propio estilo de redacción, que es importante. Bueno, poco a poco pues nos fuimos adaptando, pues ahí vamos caminando. Sin embargo, siempre encontramos cualquier tipo de dificultades en cuanto a la redacción, también en cuanto al título y en fin, una serie de dificultades cuando estamos redactando las notas. Sin embargo, pues es importante redactar 2, 3 veces. Muchas veces por la urgencia nos presionan que ya tenemos que estar la nota, tenemos que tener ya la nota en la plataforma, pues uno tiene que correr muchas veces, tal vez ahí donde cometemos muchos errores. Tal vez no es tal vez, sino que ahí donde cometemos muchos errores por la carrera. Muchas veces también en el camino uno va redactando la nota porque ya requieren en la redacción situaciones que seguramente nos ha pasado a todos. Sin embargo, pues ese tipo de capacitaciones nos viene, la verdad, pues a ayudar bastante cómo debemos que redactar y de qué manera pues podemos ir mejorando. Sin embargo, pues yo nada más, doctor, quisiera preguntar qué bibliografía más actualizada nos puede recomendar para leer y estarnos actualizado como con autoformación. Yo tengo de base desde que estudié pues el ABC del periodismo de Carlos Interian. Hay varios aspectos muy importantes, pero también diría yo de que hay nuevas bibliografías actualizadas para que también nosotros podemos ir actualizándonos en cuanto a las notas y ahorita pues ha habido varios cambios en estilo de redacción. Entonces es un poquito la manera de comentario y también pregunta, en este caso pues la bibliografía más reciente, doctor. ¿Cómo no? Pues vean, sí, fíjense que el ABC del periodismo es un texto básico, pero el problema es que no está actualizado, ¿verdad? Porque que yo recuerde, Carlos Interiano, que es mi gran amigo, el doctor Interiano,
hizo el texto, pero yo siento que falta todavía que actualizarlo. Nosotros les vamos a trasladar textos porque en la actualidad la gran ventaja que tenemos es que a partir de Internet podemos tener textos más recientes, ¿verdad? Fíjense que yo tengo bibliografía y se los voy a compartir, ¿verdad? Aspectos que nos van a servir, aspectos puntuales con las nuevas tendencias periodísticas. Y se los voy a estar subiendo aquí con el licenciado Gutiérrez. Vamos a ver la forma de que se les haga llegar. Como les digo, la nueva tendencia ahora es el texto digital, ¿verdad? Entonces, de esa manera, y también que no sean muy extensos, porque comprendemos que si yo les digo, les vamos a dar un volumen de 800 páginas, de 500 páginas, pues sabemos que muchas veces tal quizá no tengamos la intención, pero no el tiempo. Entonces, les vamos a trasladar documentación para que ustedes estén actualizados con las nuevas teorías periodísticas. ¿Les parece? Sí, doctor, me parece interesante y también de manera sugerencia también a nuestra que está a cargo de las capacitaciones, pues tenemos una plataforma que nos ha costado muchas veces entrar y muchas veces por cuestión de trabajo tampoco tenemos tiempo de estar ahí viendo el curso, pues me parece muy interesante, pero ese tipo de curso como de ahorita, creo que esto es lo que nos sirve bastante y nosotros también vayamos tomando notas. Yo quisiera sugerir pues, que sea más constante ese tipo de curso. Creo que todo lo que está pasando, la crisis sanitaria, lejos de también es un problema, pero también tenemos que sacar provecho. Es una oportunidad porque juntarnos a estas horas y la distancia que nos encontramos, pues es bastante difícil, pero nos da la oportunidad con la tecnología, pues esto nos sirve bastante, nada más pues de manera de sugerencia que sea más constante ese tipo de formación. Con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho gusto. Y como les digo, fíjense que la actualización no es solo para periodistas, sino que es constantemente. Vieran ustedes que, bueno, yo soy catedrático en la Universidad de San Carlos y ahora con la pandemia se pensó que la forma de comunicación no iba a ser tan fluida como antes. Miren ustedes, ahora incluso hay más reuniones que antes, como esta, porque la ventaja de la comunicación virtual es que ustedes están en su casa y el otro expositor está en su casa y se pueden intercambiar muchas ideas. Entonces, yo creo que podemos tener una comunicación fluida y con mucho gusto vamos a tomar en cuenta esto. Recuérdense que el curso de nuestro diario tiene 3 modalidades, ¿verdad? La primera es todo el contenido que está en la página de internet, en la cual ustedes pueden tener acceso. Ahí está el aula virtual con todos los documentos. Segundo, están los videos y están también las clases virtuales como esta. Y el tercero están las evaluaciones, ¿verdad? Las evaluaciones que nos van a dar un termómetro de si hemos avanzado o todavía falta trabajar otros aspectos, ¿verdad? Pero lo importante es que no se sientan solos, piensen que estamos acompañándolos y precisamente uno de los objetivos de nuestro diario es tener una mayor cercanía, que estas actividades sean más cálidas, más cercanas y que nos permitan tener mejores niveles de comunicación y de formación. A veces lo importante es la comunicación porque a partir de esta podemos intercambiar puntos de vista. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien que quiera expresar algo, jóvenes?
Muy buenas noches a todos. Doctor, muy buenas noches. Yo quiero aprovechar el espacio para agradecerles a todos, a usted, doctor, 1.000.000 de gracias por su apoyo. Y quiero felicitarlos porque Guatemala realmente necesita que trabajemos en educación. Y yo creo que en la medida que cada uno de nosotros nos comprometemos a aprovechar estos procesos de intercambio de experiencias y de conocimientos, eso aporta a nuestro país. Nuestro país necesita más profesionales, y en la parte de comunicación creo que es muy importante que cada uno de ustedes que representan una región en el país, es importante que se comprometan con cada vez más con hacer un trabajo profesional, porque eso va de alguna manera a consolidar la democracia de nuestro país. Necesitamos más comunicadores y necesitamos más personas que estén comprometidas con llevar las noticias, comunicar, hacer todo ese proceso de comunicación en nuestro país. Y pues les quiero agradecer, ¿verdad?, por aprovechar este curso. También les quiero ratificar mi compromiso en cuanto a estar pendiente a cualquier situación que ustedes tengan con el uso de la plataforma. Y esta es la primera vez que la usamos y yo creo que vamos a ir aprendiendo cada vez más. Y como ya decía el doctor, hay 3 tipos diferentes de contenido dentro de la plataforma. La plataforma nos permite hacerles llegar a ustedes textos en forma digital y que de otra manera tendríamos que mandárselos por cargo express o por Watex, ¿verdad? Y que muchas veces estar pendientes de que llegue, mientras que a través de la plataforma ustedes tienen ese material solo al hacer un clic. Y cualquier duda que tengan, por favor, ahí estamos a la orden. Les agradezco mucho su esfuerzo. Yo sé que quizás en este momento tal vez ustedes estarían compartiendo ahí con su familia o haciendo cualquier otra cosa, pero ustedes se ve el compromiso, ¿verdad?, de estar pendientes de la videoconferencia y participar. Y pues quiero también agradecer al doctor por su tiempo, ¿verdad?, por el apoyo que nos ha dado, ¿verdad? Y ya saben que pues ahí estamos a la orden para cualquier duda que tengan y vamos a seguir haciendo más cursos como este, ¿verdad? Y para que ustedes sigan aprendiendo y sigan profesionalizándose, ¿verdad? Así que muchas gracias, doctor. Solo eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, licenciado. ¿Verdad? Antes de cerrar, no sé si alguien desea expresar algo, alguna pregunta, Solo. alguna propuesta, ¿sí? Sí, sí, doctor. Bueno, solo para agregar un poquito en relación a la bibliografía, pues me parece muy interesante que si nos enviara también su tipo de diferentes tipos de bibliografía, pues esto nos ayuda a ir también mejorando el trabajo. Sin embargo, pienso que es importante, como todo periodista, muchas veces, no sé cómo harán los compañeros, pero sí, a veces carecemos de insumo, en este caso de libreta, casi ya no lo tenemos. Y como me han dicho, pues, para ser un buen periodista, aparte de no tenemos que confiarnos únicamente con grabar o con el aparato, sino que tomar notas. Yo soy uno de esos, pues en cualquier actividad siempre apunto lo más importante y mi apoyo, mi auxilio con lo que puedo grabar. En este caso, para una entrevista, pues me auxilio ahí, pero muchas veces pues, es importante también tomar nota y muchas veces de repente hay un dato que se nos olvidó no preguntar en la entrevista, pero con la nota pues ahí nos puede ayudar. Nada más pues de manera de sugerencia de nuestro diario, pues que también, aparte de la bibliografía, también en libretas, que sí es importante. Aquí nos dice que están tomando nota de, está el licenciado
Quiero también sugerir ahorita, creo que, bueno, es de manera muy general y es importante, como decía anteriormente, el estilo de redacción que se necesita en el diario, uno. Y dos, pues que nos refuerza un poquito más en cuanto a la fotografía, pues mucho, de repente ya se nos olvidó ciertos parámetros, cómo se debe manejar la fotografía, sobre todo pues el estilo de las fotos que quieren en la redacción. Y también ahorita en cuanto a video, pues igual de la misma manera, pues que me explica un poquito de qué manera, pues qué tipo de enfoque tenemos que hacer para estar ahí actualizado y también todo el material que se necesita, pues que sea útil y que sea acorde lo que nos piden. Entonces, diría yo, aparte de los géneros periodísticos, es importante dar un pincelazo, lo que también en cuanto a la fotografía y video, y eso pues es importante también que nos vayan, que se tome en cuenta y de hecho pues eso nos sirve bastante, eso es nuestro material de todos los días. Perfecto, me parece muy bien. Fíjense que ese es uno de los grandes logros que podemos tener ahora. A través del diálogo conocemos las necesidades y conociendo las necesidades se pueden tomar medidas. Yo creo que aquí el licenciado es muy generoso en el sentido de poder comprender lo que ustedes piden y en la medida de las posibilidades se va a buscar darles el respectivo sustento. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Una crítica, una madreada, algo? Si no, pues les agradezco mucho la atención a la presente. La sesión esta está grabada y la vamos a subir para que puedan tener acceso a ella, ¿verdad? Perdón, doctor, eso precisamente quería porque no pude tener el acceso desde un principio, todo el material de su exposición. Por favor, doctor. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Buenas noches. La vamos a tener ahí, sí, el licenciado Gutiérrez nos pidió de anticipado que la grabáramos, ¿verdad? Entonces está. Y, buenas noches. ¿Cómo no? Buenas noches. Les saluda José Rodríguez, soy del Regional Verapaz, en la Franja Transversal del Norte. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de seguir formándonos en este ámbito. Nos dicen cazadores de noticias. Eso es un término que ha quedado un poquito en... O sea, sí funciona, pero ahora todo ha sido o es un poco más actualizado. Hoy, yo desde ayer me empecé a meter a la plataforma y estaba revisando cada uno de los a detalle, cada una de las situaciones y yo repasé todo eso de los géneros periodísticos hace 8 años y de la forma en cómo se abordan ahora, puede ser lo mismo, pero se aborda de una manera diferente para que poco a poco también la vayamos entendiendo y eso pues creo que va a ayudar demasiado en nuestra forma de redactar, en nuestra forma de ver la noticia de ahora en adelante que salgamos al campo únicamente. Muchísimas gracias por ese trabajo que ustedes están haciendo y de verdad creo que en el grupo pues estamos que no podíamos ingresar, pero ya le estamos agarrando ahí el rollo, como dirían los patojos, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, todo principio cuesta, ¿verdad? Y en la medida en que lo vamos haciendo cotidiano también vamos adaptándonos a las circunstancias. No crean que solo a ustedes les ha costado, a todos nos ha costado algo, ¿verdad? Pero la gran ventaja es que después de que ya dominamos la tecnología, vemos que es muy amigable, ¿verdad? Y como les digo, esta posibilidad de intercambiar ideas con ustedes no tiene precio, ¿verdad? Porque si no, tendríamos que hacer una actividad en alguna sede y ustedes tienen que ir con los consiguientes gastos, el tiempo y todo. En cambio, vemos ahora que podemos intercambiar ideas cada quien desde donde se encuentra y magnífico. No sé si alguien más desea hablar.
Si no es así, entonces les agradezco la atención a la presente y nos vemos una próxima reunión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al diario. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias y feliz fin de semana. Gracias, doctor. Bendiciones. Hasta la Muy próxima. buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Saludos. Los mejores regalos están en el Buen Fin de Palacio. Al participar si no eres nuestro más hasta 25 meses. Sonido de Palacio.